día en Jerusalén los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Isaías 53, versos 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Discipular. Mi nombre es Giancarlos Manueles Guerrero y en esta ocasión compartiré un poco de la gloriosa palabra de Dios. El tema que hoy meditaremos es el conocimiento de Dios. Debemos de saber, mis queridos hermanos, que nosotros como cristianos somos fundamentados en la persona y la obra de Dios presentada en la Escritura. No es bíblico crear un fundamento de vida basado en emociones o experiencias separadas de un conocimiento verdadero de Dios. Por lo tanto, el conocimiento de Dios comienza con sus atributos, y este es el punto número 1 de nuestra enseñanza. El conocimiento de Dios comienza con sus atributos. Leemos en el Antiguo Testamento, en el libro profético de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías era un sacerdote y un profeta. Sirvió en el reino del sur, en Judá y Benjamín. Unos 50 años fue el periodo de su ministerio. Dirigió su mensaje tanto a los reyes como a los gobernantes y hasta incluso al pueblo. Judá ya estaba sentenciada al juicio de Dios y Jeremías lo sabía. Por lo tanto, su servicio todavía tenía esperanzas de que personas atendieran el llamado al arrepentimiento y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Así como Oseas predicó su mensaje antes del juicio del reino del norte, también Jeremías predicó su mensaje antes del juicio del reino del sur. Aproximadamente entre el 626 hasta el 605 a.C. Y estos dos versículos inician y concluyen con la afirmación que concede
autoridad al mensaje. Así inicia y así concluye. Así dijo Jehová, y dice Jehová. Luego enseña lo que no es voluntad de Dios, ni es digno de gloriarse. Pero el pueblo lo consideraba como su gloria, lo consideraba como su prioridad. Y esto fue la sabiduría humana, la valentía y las riquezas. Dios aclara que todo esto no tiene tanta importancia y no tiene valor eterno. Una persona lo llamó los tres dioses del mundo pagano. Luego hace la presentación de lo que sí es su voluntad y en lo que sí una persona se puede gloriar. Esto es entender, conocer a Jehová, entender y conocer sus atributos, entender y conocer su carácter, entender y conocer su naturaleza. Entonces, estos versículos nos enseñan a desvalorizar las prioridades equivocadas y a tener un valor correcto de las prioridades correctas, y esta es la voluntad de Dios. Y lo que aquí aprendemos es que la voluntad de Dios es que conozcamos su carácter, conozcamos sus atributos. Pero nos podríamos preguntar, ¿qué significan los atributos de Dios? Bueno, significan las perfectas características de su ser, los elementos de su esencia y naturaleza. Amén, hermanos. Ahora continuamos con el segundo elemento. El conocimiento de Dios continúa con su voluntad. Leo Efesios capítulo 5 versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo está enseñando a los efesios respecto a la manera de vivir en sabiduría y apuntó a tres cosas. Número uno, apuntó en el uso correcto del tiempo, también en el discernimiento de la voluntad de Dios, como lo hizo refiriéndose al dominio propio. Ahora bien, aquí en este versículo la palabra insensatos es un término moral y no se refiere a una persona que no tenga inteligencia, sino que se refiere a una persona que no reconoce la importancia de conocer el carácter de Dios y no reconoce la importancia de vivir conforme a su voluntad. Ahora bien, otra preguntita. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, se refiere a sus propósitos, a sus planes y a los deseos de Él. No se puede conocer y vivir correctamente en la voluntad de Dios mientras no se conoce realmente el carácter de Dios. Creo que son muy escasos los errores en la doctrina o en la aplicación de la ética cristiana que no se puedan seguir hasta hallar su punto de origen en pensamientos imperfectos e innobles de Dios. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante conocer estos dos elementos, que el conocimiento de Dios empieza con el conocer sus atributos, pero también continúa con el conocer de su voluntad. Ahora continuamos con una tercera sección que se titula Los beneficios de conocer los atributos de Dios. Inciso A. Obtenemos un buen entendimiento de toda doctrina bíblica. El conocimiento de Dios nos ayuda a conocer, obedecer correctamente el conjunto de doctrinas que nos enseña la palabra de Dios. Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice:
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todos los demás. Un escritor explica lo siguiente: cada doctrina de la fe toca de alguna manera a cualquier otra doctrina. Quizás ninguna doctrina tenga mayor relación con otras que la doctrina de Dios. La forma en que entendemos la naturaleza y el carácter de Dios influye en cómo entendemos la naturaleza del hombre, a Cristo, la salvación, la ética cristiana, cuyas normas se basan en el carácter de Dios. Por lo tanto, es evidente que necesitamos conocer el carácter de Dios de antemano para luego entender correctamente las demás doctrinas que nos presenta la Biblia. Inciso B. Obtenemos un fundamento de una agradable adoración. Cuando se trata de la adoración sabemos que traspasa las murallas de la alabanza e incluye la totalidad de nuestro vivir, desde los pensamientos, afectos, intenciones y hasta las acciones. Fuimos creados para adorar y glorificar a Dios, y para hacerlo necesitamos un fundamento, y este es conocer verdaderamente a Dios a través de conocer sus atributos. Por lo tanto, el llamamiento a la adoración es inicialmente un llamamiento a conocerle. El Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 23 dice: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Ahora bien, aquí hay fundamentos. La adoración debe de ser espiritual y la adoración debe de ser en verdad, es decir, en el fundamento de un conocimiento correcto de Dios, de Cristo. También dice en el Salmos capítulo 48 versículo 10: Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Cuando se refiere a nombre, se refiere a la persona de Dios. Es decir, conforme a la persona de Dios, conforme al conocimiento de su carácter, así debe de ser fundamentada nuestra alabanza y nuestra adoración a Él. Inciso C. Obtenemos un buen crecimiento en santidad. Cuando estamos conociendo el carácter de Dios, necesitamos tener presente que tiene implicaciones a nuestra vida. Al conocer de sus atributos deberíamos preguntarnos: ¿cómo deberíamos de vivir en respuesta a las perfecciones de Dios? El estudio de la doctrina de Dios es tanto una disciplina intelectual como una búsqueda apasionada de Dios, que siempre lleva al creyente a una mayor transformación espiritual, a la obediencia y a una adoración sincera. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 dice: Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos porque yo soy santo. La medida de nuestra manera de vivir se encuentra en los atributos de Dios. Dios es santo y nosotros estamos llamados a ser santos, así como Él es santo. Esto no significa que hemos de compartir en esta vida una santidad absoluta,
sino que hemos de apartarnos del pecado y acercarnos a la santidad de Dios. También hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios ante las demás personas. Y esto aplica, mis queridos hermanos, también en la justicia. Si Dios es justo, nosotros debemos de seguir su justicia. Si Dios es amor, nosotros debemos de vivir en amor. Si Dios es misericordioso, asimismo nosotros debemos de imitar su carácter. Y le agradecemos a Él porque en nuestras propias fuerzas no podemos, pero Él está dispuesto a crear un corazón conforme a su carácter. Inciso D. Obtenemos un buen crecimiento en confianza y en fe. Salmos capítulo 9 versículo 10 dice: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Sabemos, ¿verdad?, que cuando se refiere al nombre de Dios, se refiere a Dios mismo. Entonces, cuando más sabemos de Él, más podremos creer y confiar en Él. En su contexto declara un poco acerca de sus atributos, que Él es eterno, que Él es justo y que Él es recto. Él es el alto refugio donde sus hijos pueden estar seguros y pueden confiar en su fidelidad. Entre más conocemos a Dios, más confiaremos en Él y más le entregaremos nuestra vida y más le adoraremos y glorificaremos, tal y como hemos sido creados con ese sublime propósito. El inciso E. Obtenemos una buena fortaleza espiritual. Leo Daniel capítulo 11 versículo 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo judío en este contexto estaba siendo atacado por Antíoco Epífanes y éste trataba de hacerlos apostatar. Los esfuerzos de éste por conseguir que los judíos traicionaran el pacto fracasaron ante la fidelidad de aquellos que conocían verdaderamente a Dios. Pero también aquellos que no le conocían pecaron contra él y lo abandonaron cuando fueron amenazadas sus vidas. La vida cristiana requiere esfuerzo y fidelidad. Entre más conocemos a Dios, más fuertes y más fieles seremos a Él. También lo vemos en el testimonio y vida del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol escribió esto antes de morir como mártir por Cristo bajo el gobierno del Imperio Romano. Permaneció fiel a Cristo y no negó la fe, permaneció firme, con valentía, sin avergonzarse y confiando que conocía el carácter y el poder en quien había creído. Así, hermanos, hemos recorrido un poco acerca de este hermoso tema, el conocimiento de Dios, y como primer elemento, el conocimiento de Dios comienza con sus atributos. Como segundo elemento, el conocimiento de Dios continúa con su voluntad. Como tercer elemento, los beneficios de conocer los atributos de Dios. Y es que, bueno, obtenemos un buen entendimiento de toda doctrina bíblica y que es un fundamento para una agradable adoración y que obtenemos un buen crecimiento en santidad y que obtenemos un buen crecimiento en confianza y fe, así como una fortaleza espiritual y una fidelidad
ante Él. Oremos, mis queridos hermanos. Señor eterno, Señor misericordioso, Señor bueno, le agradecemos por sus infinitas misericordias que ha tenido y que sigue teniendo para con nosotros. Gracias, Padre, y le pedimos perdón porque hemos pecado en contra de su santidad, en contra de su carácter, en contra de su persona. Perdónenos, oh Señor, y límpienos de todo mal, de todo aquello que le deshonra. Señor, le agradecemos también por esta hermosa enseñanza que usted nos ha dado, Señor. Es un llamado a tener como prioridad conocer su carácter, conocer su persona, conocer su voluntad, para que sea el fundamento y el centro de nuestra vida. Ilumínenos, Señor. Ilumínenos para que podamos entender las maravillas de su ley, las maravillas de su persona, Señor. Y reconocemos la importancia de conocer su carácter y vamos a proseguir conociéndole día a día. Sea usted, Señor, ayudándonos momento a momento. Sea usted edificando nuestra vida personal. Sea usted edificando nuestra iglesia. Ayúdenos a progresar en el conocimiento de su verdad, en el conocimiento de su carácter, en el conocimiento de su voluntad. Y todo esto, Señor, sea para su gloria y su honra, y sea para la transformación de nuestra vida, para que estemos presentándonos, Señor, ante usted santos y puros. Así que en su nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor. Y
con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario.